Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo estoy bien, ya saben que les hablo desde España, mi nombre es Maggie. Hoy vamos a hacer un vídeo muy diferente porque para mí es muy importante hacer que se conozca esta información, si es posible que lo compartan con todos los que puedan en todas sus redes sociales. Yo ya he compartido en todas mis redes sociales esta información que les voy a dar del joven boliviano Weimar Wilfredo López Zubia. Quizás muchos no saben quién es un ingeniero civil, pero al mismo tiempo él da clases de matemáticas particularmente para costearse sus estudios, en la cual uno de sus alumnos le preguntó que los números primos no tienen solución, y en la cual él respondió que sí, que si no existía que él podía encontrar la solución, que todo es posible en la matemática y que si no hay que lo iba a crear. Entonces así fue su duro y arduo estudio de crear esta fórmula hasta del 2017 hasta hoy en día. El objetivo de este video es de que sea conocido, a pesar que ya ya le han dado un certificado de la universidad donde él estudia, que es en Sucre. Pero pese a eso, antes de que diera con esta fórmula, muchos matemáticos de nuestro país no le dieron apoyo. Él dijo, no me dieron apoyo, por poco no, como no tenía apoyo, dijo, quería dejar la fórmula, quería deshacerme, quería romper todo y que otro lo cree porque viendo que es una persona sencilla, que yo no sé que por qué no lo intentaron ayudar o no ayudaron, pero yo creo que es más que todo por eso, porque él no es matemático, él es un ingeniero, pero la cuestión es por qué somos así, por qué los profesionales de nuestro país, si algún estudiante está haciendo algo que otros no lo hacen, pide ayuda, ¿por qué no ayudan? Yo pienso que no ayudan porque no quieren ser sobrepasados por personas que quizás no son ni profesionales, y en vez de ayudar, parece que fuesen una piedra en su camino de esas personas que están intentando salir adelante o con estudio o con lo que sea. Siempre ha sido así en nuestro país y yo no entiendo por qué. El ego este de que yo no más puedo y el resto que se quede atrás. No debe ser así. Todos los profesionales matemáticos deberían estar hoy en día con él, pero más lo contrario. Han querido ser como una piedra, como dije, en su camino de él, en vez de ayudarle, y otros matemáticos de otros países están con él intentando ayudarle a querer, ¿cómo decir?, de ayudarle en demostrar de que sí, su fórmula funciona, de que es verídica, pero hay muchos, como siempre, yo no entiendo, que mezclan la política con lo que es ciencias, matemáticas y todo. Siempre mezclamos, yo no entiendo, tenemos que aprender a separar tanto la política, tanto lo que es el estudio de las ciencias matemáticas o sociales, lo que haya en las ciencias en sí de estudios, y así también en lo artístico. Tenemos que aprender a separar y no mezclar. En vez de mezclar, ¿por qué no damos soluciones para poder ayudar a este joven? Y mi objetivo es eso, de que se haga viral este video o compartan para que la gente conozca a este joven. Más que todo, su objetivo de él es querer, que, su objetivo de él es, pide apoyo para qué, para que sea publicado en un artículo de una revista famosa en Estados Unidos. No quieren publicar, uno porque no tiene apoyo y otro porque supuestamente no es un profesional de la matemática, es un ingeniero civil. Pero si todos apoyamos y todos, ya otros científicos de tanto de Suecia, me parece de Argentina y Chile y de otros países, o desde China me parece que han contactado con él intentando ayudar, pero de nuestro país no ha recibido solamente, o sea, no ha recibido ni apoyo, solamente ha recibido críticas
preguntas tontas como ¿para qué sirve? Si no sabes para qué sirve, yo por ejemplo ignoro la matemática, pero lo que he hecho es informarme para qué sirven los números primos, qué relación tiene. Me he informado y he podido procesar algo en mi cabeza de que esta fórmula que he encontrado, Weimar, es para hacer infinidad de cosas, para crear una tecnología, para hacer algoritmos. Según he estado leyendo en uno de los artículos que decía, puede que se cree con esta fórmula hasta la máquina del tiempo. Imagínense, es algo que a mi cabeza ha hecho que explote. Y he dicho, ¿por qué no hacer viral este vídeo en vez de hacer, o sea, a Weimar, en vez de hacer viral tonterías que restan a nuestro país? Tenemos que hacer viral cosas que sumen a nuestro país, no que resten. Entonces, ese es el motivo. Aparte de que ustedes, por favor, vayan a su página de YouTube, Facebook y todas las redes sociales que tengan porque está con su nombre. Yo ya me he suscrito a este canal en el anterior vídeo que he hecho puro quechua también de este tema para que los paisanos que hablan puro quechua para que puedan entender y puedan también compartir la página de Weimar. Entonces, eso es mi objetivo y también de que quiero que entiendan que hasta cuándo vamos a ser solamente un país de materias primas. Tenemos que tener nuestra tecnología propia y con esta fórmula se puede hacer una tecnología propia. Si nosotros no vemos más allá de esta fórmula, siempre vamos a ser un país de materias primas. Un ejemplo les voy a dar muy sencillo. La fórmula de la Coca-Cola se creó en Bolivia. Quizás en esa época pasó lo mismo, no tenía apoyo el que ha creado, no se sabe, ¿no? Y ha venido uno del exterior y le ha ofrecido dinero, pues el otro ha visto que es suficiente dinero, lo vendió. Pero ¿qué ha pasado con la Coca-Cola? Ahora se conoce a nivel mundial. Podía haber pasado eso en Bolivia, pero no había apoyo quizás. Es lo mismo que puede pasar con Weimar, con la fórmula, a pesar que ya lo tiene patentado, pero si no recibe apoyo, pues él dirá, pues ¿para qué? Lo vendo y punto, yo me soluciono la vida y ya está. Pero si nosotros apoyamos, él puede crear otras fórmulas muchas más mejores y ir resolviendo fórmulas que se necesita para crear tecnología. Y si esta fórmula sirve para crear muchas cosas, imagínense la potencia que sería nuestro país. No solamente potencia en una cosa, sino en muchas cosas. Entonces, el objetivo es, por favor, hagamos mirar algo que vale la pena, algo que ya he dicho, que sume nuestro país, no que reste. Y si no entendemos, pues busquemos información, no vivamos como ignorantes. Busquemos información para decir, como yo ahí en YouTube, ¿para qué sirven los números primos? Ahí hay muchos videos que te explican en simples pasos y te hacen entender para qué sirve. Eso es lo que yo quisiera, que ustedes apoyen y también yo ya anteriormente les había dicho que este canal era para ayudar a nuestros artistas y también les dije que tenía un segundo proyecto y era eso para poder ayudar a aquellas personas que quieran estudiar y que no tienen recursos. Pero ahora mismo no lo puedo hacer porque mi canal apenas tiene pues 250 o algo de suscriptores y yo no gano dinero como para poder ayudar. Es mi propósito, eso, si me ayudan ustedes, podemos lograrlo, podemos hacer muchas cosas. Y es por eso que les digo, ¿por qué no se dan prisa? Podemos hacer muchas cosas si ustedes me ayudan. Yo estoy para eso, para que yo quiero que mi país tenga una tecnología propia. Yo tengo una envidia sana a China, a Japón, a Corea, Estados Unidos y a otros países que tienen su tecnología propia. Tengo una envidia sana. ¿Por qué? Porque ellos apoyan a la gente que tiene esa capacidad de hacer cosas que quizás muchos no podemos, pero nosotros en vez de apoyar, estamos yendo ahí, por ejemplo, si van a este canal
de Weimar y leo algunos comentarios tan tontos que yo no entiendo por qué la gente es así. En vez de poder decir, sí, ¿qué necesitas? Ahí van, no, tu fórmula no sirve de nada, no sé qué. ¿Por qué somos así? Por favor, empecemos a cambiar, empecemos a, a ser mejor como seres humanos. Y, y esta fórmula no solamente es para Bolivia, es para el mundo entero, porque vivimos en un solo planeta, no vivimos en diferentes planetas. Si esta fórmula es completa y sirve para muchas cosas, las cosas que se puede hacer. Entonces yo les voy a mostrar un periódico donde he encontrado una información muy completa del artículo de Weimar. Dice, Weimar, el boliviano que dio la solución al problema mundial de la matemática. La fórmula es buscada a nivel mundial y es la más importante de la matemática, pues la distribución de números primos está enlazada con las hipótesis de Riemann. Riemann es un matemático que en su momento ha dejado un problema abierto, ¿no? Y el premio era, me parece, hoy en día es $1.000.000 para aquel que lo haya solucionado, pero en este caso se ha creado, es muy diferente. Uno de los 7 problemas del milenio. Entonces, si ustedes van a este periódico para poder informarse todo lo que está pasando con esta persona que es Weimar, de 27 años, para mí más que todo es un orgullo. ¿Por qué? Porque es un joven muy sencillo en la cual él da clases de matemáticas, de otras materias, de ciencias y muchas cosas más para poder costearse su estudio. Porque él, según cuenta, que vivía en un cuarto en alquiler y muchas cosas. Imagínense, si una persona tiene la capacidad de crear algo y continuar, ¿por qué no va a poder crear muchas cosas más? Entonces, si a ustedes les gusta esta información, me gustaría que vayan a leer. Esta es la fórmula. Ahí tiene su vídeo. Yo voy a mejor dicho, compartir el link de su canal para que puedan ir a verlo. Eh, ha compartido todas las charlas y enlaces que tiene, hasta su número de WhatsApp ha compartido para que aquellas personas que son matemáticas contacte con él y pueda, como les puedo decir, eh, hablar con respecto a la fórmula, ¿no? Y poder descifrar las cosas que ella, no sé, que ellos saben entre matemáticos o yo creo que es muy importante para nuestro país. Solamente quería compartirles eso y quería dar mi opinión de que es momento de que cambiemos como bolivianos, aprendamos a separar las cosas, no confundamos una cosa con otra, porque así no nos... Y tampoco vayan con un comentario que quizás a uno desanima. Hay muchas personas que no tienen el carácter fuerte o para soportar eso, porque hay otras personas que apenas les dicen una cosa y se empiezan a deshacer y llorar, y hay otras personas que pasan, eso es lo que me pasa a mí, yo puedo pasar por los mensajes negativos, por todo lo que digan, pero hay muchas personas que no. Entonces, aprendan a, a dar una solución, no a dar un problema, no pongan más piedras en su camino de una persona que quiere salir adelante por sus propios medios, si al menos no quieren ayudar o si les piden ayuda, ustedes no quieren dar ayuda, no den si quieren la ayuda, pero no sean su piedra en el camino, quítense del camino. Eso es lo más importante que yo puedo decir para que podamos seguir adelante como personas, podemos apoyar algo o aportar a nuestro país algo. Eso sería todo y ya nos vemos en el próximo vídeo. Ahí ya vamos a alegrarnos un poquito. Yo sé que me puse algo seria porque a mí me molesta mucho esos tipos de comentarios donde
Estamos compartiendo una cosa que no tiene nada que ver con otra cosa y vienen a comentar. Hay canales para todo, no sé si se dan cuenta, es amplio el YouTube, es amplio. Tiene todo, hay de música, de ciencias, de política, de todo, donde tú puedes ir a hablar de todo, pero por separado. No confundamos, aprendamos para seguir adelante. Eso es lo único que les puedo decir, gente. Bueno, hasta aquí nomás. Ya nos vemos en otro vídeo.